Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, y todo cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Y aquí estamos en la Contrapunto, prontos para compartir otro encuentro entre la tierra y el cielo con Goyo Monterroso en directo desde Jujuy. Goyo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día Iguá, buen día Andrés, buen día Eli, no sé si ya se fue o se está yendo. Ya salió. Y buen día Cambio, hoy nos toca hablar de Acuario, y sí, todo cambia. Uh-huh. Y también hemos cambiado la versión de Todo Cambia. Este es Nahuel Penisi, que es un joven nacido en 1990, que canta esta tradicional canción, y la canta, él es ciego, uh-huh. La canta con la guitarra apoyada sobre sus piernas, como si fuera una bandeja, uh-huh. Y toca la guitarra, ¿no? Toca la guitarra y canta. Así que me pareció que si íbamos a hablar de que todo cambia, esta versión de este joven nos introducía irremediablemente al hecho de que ya nada será como antes. Uh-huh. Acuario en Acuario. Acuario en Acuario. Venimos hablando de cómo las distintas energías del zodíaco van probablemente incorporando nuevos significados, nuevas resonancias, nuevas funciones al entrar en este nuevo tiempo que llamamos la era de Acuario. Así que, como usted bien dice, hoy nos toca hablar de Acuario en Acuario. Y la verdad es que Acuario es uno de los signos donde se nota mucho la diferencia entre cómo lo conceptualizaban los antiguos y cómo lo conceptualizamos nosotros. Ya desde que se descubre el planeta Urano en 1781 y se les desordena todo el zodíaco, que lo tenían bastante prolijito, organizado con la equivalencia entre planetas y signos, y de pronto aparece un planeta que no estaba en los planes, que primero le ponen el nombre, 80 años o 60 años después le cambian el nombre, y ahí empezó el desorden, Andrés. Hasta ahí vamos todo bien, estaba todo prolijito. Después vino la Revolución Francesa, el liberalismo económico y todas esas cosas, y ya se perdió todo el orden. Esto es una ironía para decir que, digámoslo así, empecemos prolijamente como si nada hubiera pasado, siguiendo nuestro caminito que veníamos signo por signo. Habíamos llegado al signo número 10, que era Capricornio, donde cualquier proceso de la vida que arrancó en el signo número 1, al llegar al número 10 encuentra su forma
perfecta, definitiva, exitosa, y entonces Capricornio son las leyes de la realidad y de las sociedades, las estructuras, las formas acabadas, y por lo tanto el límite, la responsabilidad, la obligación y todas aquellas cosas que permiten que repetir algo que se ha madurado como un modo de organización de la vida asegura que la vida continúe sin sobresaltos. Y Acuario es exactamente la energía número 11 que dice: esto es muy aburrido. Si repetimos todo el tiempo lo mismo, la vida se congela. Y la verdad es que la vida no repite lo mismo ni siquiera en la naturaleza, porque mientras las leyes de la naturaleza se repiten y las especies se reproducen de cada especie con cada especie, en el medio se mezclan un montón de fenómenos aleatorios, impredecibles, caóticos. El clima es el primero de ellos, hecho de un montón de sutilezas que en cuanto cambian un poquito desordenan el juego. Y atrás del desorden del clima se desordenan especies enteras, territorios enteros, sociedades enteras. Entonces Acuario es la energía de lo inmensamente abierto que escapa o va más allá de toda forma organizada, estructurada, sensata, razonable, racional o cualquier otra manera en que existiera. Como las sociedades en general son Capricornios, es decir, son organizaciones establecidas donde no se puede hacer cualquier cosa, sino modos de vivir y de realizar las cosas y de estructurarse, modos de gobernar, modos de vincularse, modos de hacer familia, etcétera, que están pautados como resultado de los usos y costumbres y las leyes, es decir, un largo aprendizaje. Como las sociedades, decía, son Capricornios, para cualquier sociedad organizada, Acuario son los locos, los visionarios, los rebeldes, los anarquistas, los inventores, etcétera, que visto desde Acuario el impulso natural es marginarlos, encerrarlos o a lo sumo endiosarlos. Este chico es un genio, y entonces lo ponemos ahí como un ser tan especial y tan raro como si fuera un loco. La historia está llena de personas que fueron condenadas, encerradas, perseguidas, etcétera, por sus ideas, por pensar cosas que no entraban dentro del encuadre de lo organizado, de lo socialmente aceptado. Ahora, uno se pregunta entonces, ¿qué pasa si entramos, como estamos entrando desde la segunda mitad del siglo XX, si entramos en la era de Acuario, es decir, para decirlo simplificadamente, en un periodo más o menos de 2000 años, donde la vida se acuarianizará particularmente respecto de las formas anteriores? Lo primero que sucede es que teníamos definido a Acuario en función de Capricornio, o sea, de las sociedades, y entonces de pronto todo lo que era transgresor, rebelde, marginal, loco, impredecible, desestructurante, sorpresivo y radicalmente experimental, etcétera, comienza a convertirse en el pan de cada día. Y si uno mira el paisaje del siglo XX, de los cambios del siglo XX, comenzando por las revoluciones del conocimiento y de las sociedades a principios del siglo XX, siguiendo por las revoluciones de las sociedades en los años 60 y todo lo que vino a partir de allí, la globalización de los años 90, uno puede empezar a encontrar las huellas de una acuarianización de la vida del planeta. Por poner un ejemplo en cada caso, la idea de que la materia era una cosa sólida y consistente, un Capricornio definido por Newton. A comienzos del siglo XX, un montón de gente muy acuariana dice que la materia son vacío en movimiento, electricidad, magnetismo, probabilidades, etcétera. O sea que la materia es energía, que no existen las pelotitas sobre las cuales creíamos estar sólidamente asentados.
Y tiene que transcurrir todo el siglo XX, 100 años prácticamente, para que empecemos a tomar conciencia en nuestro modo de vivir, a experimentar que esto es así, porque todos nos seguimos sentando en las sillas como si estuvieran hechas de pelotitas muy sólidas. Después vienen en los años 60, para mostrar otro salto, las ideas de la liberación, de la libertad sexual, de la reivindicación de los marginados, las minorías, los postergados, los oprimidos de toda especie, la libertad de trabajar en lo que uno quiere, como uno quiere, de vestirse como uno quiere, etcétera, la lucha contra el sistema, el seamos realistas, tiramos lo imposible, la imaginación al poder, etcétera. Mezclado con otra energía, porque no es solo Acuario lo que sucede, en los años 60 aparece este fuertísimo impulso de manos de las generaciones nuevas de contestatario contra los Capricornios vigentes. De las cosas emblemáticas de aquellos años, precisamente The Wall, y esa canción Otro ladrillo en la pared, que la muchachada de Montevideo acaba de resucitar una vez más, es todo un ejemplo. Basta ver en algunas escenas nomás de la película y la música para darse cuenta de la rebelión contra los Capricornios, contra el hecho de que la educación pretendía organizar a todos igualitos como ladrillos en la pared, apagando, sometiendo todo intento de libertad, de diferenciación, etc. Acuario es para nosotros entonces un conjunto de impulsos de la vida y que encarnan fuertemente en el planeta a partir del siglo XX, se empiezan a masificar en el modo de funcionar de las culturas y por lo tanto empiezan a desordenar el mundo como estaba organizado, a desordenarlo con una profundidad inusual. Y bueno, entonces lo relacionamos con el hecho de que la vida es mucho más que cualquier estructura organizada, previsible que podamos manejar y dentro de las cuales podamos desarrollar la vida. Y entonces las ideas de diversidad, de diferenciación, de libertad, de creatividad, de individualidad, etcétera, empiezan a desarrollarse en las más variadas versiones. El tema es que, o la pregunta sería, ¿cuán preparada está la humanidad para vivir en Acuario? ¿Cuán preparados estamos para vivir en Acuario? Porque a los que nos gustan las ideas innovadoras y estamos por la libertad y apoyamos la diversidad y nos gusta la creatividad, nos ponemos muy contentos, pero Acuario es un cuestionamiento radical que nos cuestiona la idea del yo, la idea de que yo soy yo, nos cuestiona la idea de que lo que pienso en mi cabeza sea cierto y no sea más que una proyección de hologramas, etcétera, etcétera. Nos cuestiona la idea de que la seguridad y la estabilidad emocional de la familia con la que cuento, en la que me puedo apoyar, en realidad es un hecho que pasa como todo pasa, y nos cuestiona la idea de que el empleo seguro que tengo, la previsibilidad de mi, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, no terminamos de hacernos cargo, de darnos cuenta cuán desestabilizante es la ola acuariana de la vida, aún para aquellos que jugamos alegremente a la acuarianización. Uh-huh. Y esto nos enfrenta a un dilema humano inevitable, y nos enfrenta también a movimientos de acción y reacción. Nos preguntamos en estos días y semanas por qué tanta gente oprimida vota en un país cercano a un candidato que claramente está contra los negros, los indios, etcétera. ¿Por qué muchas mujeres votan a un candidato que es misógino, machista, etcétera, etcétera? ¿Por qué un montón de gente se alinea, jóvenes incluidos, en visiones muy rígidas, muy hiperestructuradas, apoyadas frecuentemente en una idea religiosa o en una ideología muy extrema? ¿Por qué sucede todo eso?
no me dijo Don que estábamos entrando en la era de Acuario. Me engañaron. ¿Se entiende, Andrés, lo que estoy planteando? Sí, y es una gran interrogante esa, ¿no? Es un gran interrogante. Hay una respuesta al alcance de la mano, provisoria como cualquier cosa que suceda en la era de Acuario, donde estaremos, son 20 siglos que hay de tiempo, estaremos construyendo otra manera de funcionar la vida en el planeta. La respuesta provisoria es, y bueno, es una conducta reactiva de gente que no tiene conciencia social, política, planetaria, entonces actúa desde el miedo reactivamente y se repliega a una forma que es muy de la era que se fue. Se fue la era de Piscis, y cada era se entiende también por su contracara. La era de Piscis es también una era que es sostenida en la obediencia y la subordinación virginiana. Si alguien me dice, porque Virgo es el opuesto de Piscis, si alguien me dice lo que tengo que hacer, me pone una lista clara de obligaciones y mandatos, yo me subordino y me convierto en un fiel servidor, en un esclavo, en un dependiente, en un operario, son todas palabras virginianas. Y entonces, frente a tanta desestabilización del piso, mucha gente se repliega hacia formas seguras de lo viejo, conocido, que rondan, son lindantes con el aroma de las sectas, digamos, tan propias de la era de Piscis, de las visiones, las religiones excluyentes, donde las religiones únicas donde se mata al enemigo, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que algo de eso está sucediendo, pero más que poner el foco en quienes están reaccionando así, como nosotros, los que compartimos a Iguay, esta radio y muchas cosas, creemos no ser o no estar actuando así, la pregunta más interesante es para nosotros, es decir, ¿hasta qué punto o hasta dónde llega nuestra capacidad de nosotros, los que adherimos entusiastamente a los vientos acuarianos, hasta dónde llega nuestra libertad, nuestra capacidad de ir más allá de las bases que nos sostienen, de asumir niveles de inestabilidad y de variabilidad mayores que el festival de Acuario deja que entre el sol, digamos, el entusiasmo de aquel hipismo de los 60, de descubrir la libertad y abrirse a cosas muy diferentes. ¿Y por qué hago esta pregunta? Creo que obviamente todos vivimos los tiempos que vivimos y estamos aprendiendo los desafíos que nos tocan, pero la tentación que tenemos de poner en el otro, en este caso en la gente que reacciona conservadoramente, que se siente con menos recursos que nosotros para ensayar la aventura de una vida libre y diferente, la gente que se siente con menos recursos, que siente depender totalmente de su familia o de su empleo seguro o de su ayuda estatal, esa gente se repliega a visiones, como decía, conservadoras, a visiones religiosas o lo que sea. Pero si nosotros nos paramos en la vereda opuesta, creo que nos equivocamos en creer que nosotros hemos quedado del lado de lo nuevo. Cuando uno repasa las maneras en que gran parte de los movimientos populares o de izquierda en América Latina responden a esta oleada de derecha, uno se da cuenta que están igualmente viejos, que respondemos desde viejas ideas que vengan del movimiento que vengan, corresponden a miradas del mundo que también son del siglo XIX o del siglo XX. Y entonces, lo que no nos cuesta darnos cuenta es que también somos, en algún grado, conservadores. A veces me ha dado por preguntarme, frente a situaciones como las que están sucediendo en América Latina, a pensar en las desventuras del conservadorismo de los buenos frente al conservadorismo de los malos. Porque cuando nosotros queremos que vuelvan los procesos populares con la etiqueta que le quieran poner según el país, etcétera, en el mundo lo mismo, ¿no? Con la oleada que hay en el mundo,
cuando queremos que vuelva todo eso en lugar de este neoliberalismo, qué sé yo, es como si nosotros nos pusiéramos del lado de los nuevos y ellos del lado de los viejos. Y creo que ahí le erramos, y después la mayoría de las masas humanas terminan respondiendo, o sea, terminan siendo manejadas con mucha más facilidad por las minorías modernas que manejan bien el acuario, aunque sea para fines inconfesables, digamos así, que nuestros intentos de replegarnos a formas viejas. ¿Por qué las redes sociales y todas las noticias basura y la posverdad y el algoritmo, el uso del algoritmo, pobre, el algoritmo no tiene la culpa? ¿Por qué todo eso es usado con mucha más facilidad por los sectores que nosotros llamamos de derecha de la sociedad? ¿Por qué pueden volver políticas liberales que supone que el mercado, una especie de entelequia abstracta, habría de regular cosas cuando todos sabemos que hay detrás de eso fuerzas que lo manejan? ¿Qué es lo que hace posible eso y qué es lo que hace posible que un montón de gente, no digo que adhiera a eso, porque en general los gobiernos que están ganando no es porque la gente adhiera a ellos, sino porque la gente se asusta de otra cosa? ¿Qué es lo que produce ese movimiento? No sé si me fui muy a la banquina, pero estoy tratando de explicar cómo la acuarianidad nos desestabiliza a todos, y la división entre que de un lado quedamos los buenos y del otro los malos, o de un lado quedamos los libres y del otro quedan los antiguos, tiene un gran espejismo. ¿Logré explicarme o hice mucho lío? Yo lo entendí, habría que ver, a ver, pero me parece que quedó claro la explicación. Es como eso del momento, ¿no? Hay como todo un movimiento ya cuando comenzaste explicando lo de Acuario al principio, ya es como que te ubica bastante en todo lo que está pasando, ¿no? Y es obvio que en una época de cambio, o por lo menos a mí me resulta obvio, en una época de cambios que vienen, que serían muy fuertes, se generan resistencias, ¿no? Y también cada uno se maneja desde lo que tiene en su acervo, ¿no? O sea, somos parte de esa sociedad también. Tal cual. Y probablemente la energía de Acuario vista desde la astrología nos está diciendo que hay algo en la vida, en el planeta, que es radicalmente inmanejable, radicalmente impredecible, que responde a cosas que a nuestros ojos humanos de cualquier cultura son aleatorios, sorpresivos, inesperados, imprevisibles, que no se pueden manejar desde ningún lugar. Y mientras algunos sectores se repliegan a posiciones conservadoras y antiguas frente a eso, otros creemos, intentamos, en algún grado lo hacemos, no quiero ser pesimista, que estamos abriéndonos a lo diferente, a lo de más allá, pero cuando suceden esas cosas, por ejemplo, muy conservadoras, nos horrorizamos diciendo, ¿cómo puede estar sucediendo esto en nuestro país vecino, en este o en aquel, o cómo puede estar sucediendo esto en Centroamérica o donde fuera? Y cuando decimos, ¿cómo puede estar sucediendo?, es porque nuestro Acuario se le acabó el piolín, digamos. Es decir, porque en realidad adoptamos la acuarianidad, vibramos con los tiempos, resonamos con los tiempos, me parece fantástico y es lo que da entusiasmo y sentido a la vida de muchos de nosotros. Pero en algún momento, cuando la realidad no responde a eso, nos damos cuenta que había un nivel de idealización o de simplificación en lo acuariano que es el resultado precisamente de que todos vivimos con el acervo con que venimos, es decir, le hemos puesto Acuario a estructuras viejas, y me parece que los tiempos cuestionan más profundo que eso, o sea, nos van a cuestionar a nosotros mismos. Creo que algunos movimientos de la vida acuarianos portan Acuarios genuinos, de mejor o peor calidad, pero genuinos. Uno de ellos son la tecnología, todas las tecnologías que han permitido interconectar la vida, lo que hoy se llama redes sociales, pero es más amplio el concepto,
que han permitido interconectar la vida, la información, etcétera, son un acuario y llegaron para quedarse. Ahora, la primera versión de eso que vivimos es una versión de despersonalización, de alienación, de convertirnos todos en figuritas y en galletitas, llevados y traídos por corrientes, por lo que se llama los algoritmos, etcétera, corrientes direccionadas de información que trabajan acuarianamente, libremente, desprejuiciadamente, saltando toda referencia, trabajan sobre nuestros Capricornios, sobre nuestras ideas más básicas, nuestros miedos, nuestros ideales, nuestras redenciones. Pero la tecnología es Acuario y será una de las canchas, de los campos de juego donde se dilucidará para qué la usamos los humanos, si la usamos para hacer un salto de comprensión, de humanidad, de reconocimiento en la vida entera del planeta y en el cosmos, o si lo usamos como una forma más de alienación al servicio de los mismos intereses mezquinos de toda la vida, de que el que tiene las figuritas principales maneja a los demás. Y hay otro acuario que entró para quedarse, que es el acuario de las nuevas generaciones, sobre todo los nacidos a partir de principios de los 90, cuando se produce la conjunción Urano-Neptuno, Acuario-Piscis en el cielo, una que sucede siglo por medio, pero en esta ocasión sucede en el mismo lapso que estamos entrando en la era de Acuario. Entonces ahí comienzan a nacer todas esas generaciones nuevas que tienen otro chip, otra cabeza, que tienen su cabeza o su percepción de la realidad, más que su cabeza, todo su sistema perceptivo en realidad, preparado para vivir en el mundo que viene. Y esto también llegó para quedarse, y cuando vemos nuestros jóvenes y nuestros niños nuevos, sus talentos nuevos y su incapacidad de adaptarse al mundo viejo, estamos viendo eso. Pero ahí también hay un gran desajuste, porque estos niños, y sobre todo los jóvenes, los que llegaron desde el 90 más o menos, como el chico que canta Todo Cambia, se encuentran con un mundo que no es para ellos, y entonces también les pasa lo mismo que antes describíamos con las masas asustadas, que se vuelven conservadoras, digamos. También les puede pasar, entre otras cosas, o que explote su cabeza, su apertura y no encuentre límites y se pierdan en distintos tipos de locuras, adicciones y abismos, o les puede pasar lo contrario, que se cierren y se replieguen a rigideces. Ahí andaba circulando en Facebook un video que impresiona de la Iglesia Universal, me parece que es en Buenos Aires, en Buenos Aires, sucede también en Brasil, donde chicos jóvenes, que son estos nacidos a finales de los 90, la segunda mitad de los 90, desfilan como soldaditos, etcétera, etcétera. Esto es lo contrario de Acuario, o en todo caso es la acuarianización de convertirse en datos de un algoritmo que los maneja, digamos así. Pero lo que no cabe duda es que el cambio generacional llegó para quedarse, es decir, esos jóvenes no van a realizar un modo de desarrollo de sociedad como el que conocimos hasta los últimos siglos, sino que de una u otra manera van a jugar otro juego que podrá ser un delirio alocado, como el que se ve en muchos lugares del mundo que está sucediendo, o podrá ser una exploración de creatividad, probablemente la mezcla de las dos cosas, y en esas dos aguas navegaremos. Me parece que eso es, si uno mira el Acuario que describen los libros de astrología de cierta antigüedad, anteriores al siglo XX, se encuentra con formas mucho más acotadas y educadas de libertad, de creatividad, de innovación. Y de hecho, para los antiguos, a Acuario lo regía Saturno, el mismo planeta de Capricornio. Y en general, un acuariano hasta hace 50 o 100 años era una persona que tenía adentro una cosa muy rara, pero que para afuera estaba hipersocializado a la fuerza, porque si no lo encerraban, digamos, o se marginaba. Ahora todo eso está afuera, todo eso está disponible, estamos todos experimentando esto que hacemos con Encantada, es una acuarianidad absoluta, digamos, estamos todos experimentando con eso. A mí me dio la impresión en estos días, quizá también impresionado por algunos acontecimientos del mundo, que no tenemos que perder la conciencia de que nos estamos abriendo a algo
que nos desborda a nosotros también, que nosotros no somos la ola, somos una gota más en la ola y seremos revolcados como todas, digamos. Uh-huh. ¿Cómo suena eso? Mirá, yo me quedé pensando en un momento en esto de la cultura, ¿no? La cultura eurocéntrica, esto que como que siempre que hablamos tomamos como referencia o punto de partida, gracias a la bruja también, que estamos hablando desde esa visión cultural, ¿no? Más allá de que siempre. Y hay cuestiones, el otro día había alguien que compartía una cuestión y decía, la corrupción es propio de la naturaleza humana, ¿no? Y ahí es entonces, ¿es propio de la naturaleza humana o depende de en dónde te tocó nacer y qué cultura estás viviendo? Entonces, ¿cómo juega este Acuario o esta era en realidad en un mundo que está globalizado, pero que tiene sus bemoles también, tiene sus variantes, ¿no? Sí, me parece bien que lo plantees, yo ya me lo estaba salteando, siempre tenemos que recordar que estamos hablando en el contexto y en el marco de una cultura, o de un conjunto de culturas, digamos lo que se llama Occidente, por ejemplo. Ahora bien, cuando hablamos de es decir, las categorías de la astrología, por ejemplo Acuario, no es de una cultura. La categoría Acuario es para todo el planeta, es el cielo como se ve desde el planeta Tierra, estés en la cultura que estés. Uh-huh. Entonces, hay algo en la acuarianidad y en cualquier elemento de la astrología que es universal para el planeta Tierra, o sea, que es planetario, que no es solo para una cultura. Pero después, como todos estamos adentro de una cultura, lo cual hecho que nos cuesta ver frecuentemente, la estamos traduciendo, significando, respirando, interpretando desde un contexto cultural. Y todo lo que dijimos recién no es una excepción, pero en los dos sentidos no es una excepción. Lo dijimos hablando en términos, categorías y estilos propios de lo que sentimos que está pasando desde Occidente, desde este rinconcito de Occidente, pero podemos imaginar que si, con el desconocimiento que por lo menos yo tengo, que si uno hablara con un chino, con lo poco que sabemos de cuánto ha cambiado y está cambiando la vida de los chinos, el chino también te diría que hace más o menos 40, 50 años, uh-huh, para la época en que Mao Zedong con su gran marcha había llegado a la capital y después venía la revolución cultural y después vino todo lo que vino, probablemente él también te daría otra versión con otras pautas, otros parámetros de que se acuarianizó la vida, digamos. Creo que si vamos al África, desde los procesos de independencia sucedidos en la segunda mitad del siglo XX respecto de las colonias de los gobiernos imperiales, como es Gran Bretaña principalmente, Francia, etcétera, y todo lo que vino después, y después no vino un orden nuevo, no es que se les acomodó todo, viven también en nuevas formas de caos, probablemente también te dirían que ellos lo relatarían distinto, pero que se acuarianizó, digamos. Uh-huh. Y si pensamos en todas las culturas originarias de América, me vienen los amazónicos a la cabeza, pero pensar en el mundo andino, pensar allá en México y todas sus culturas de allí, etcétera, también para ellos se vino arianización. Claro, es diferente a la nuestra, ellos fueron arrasados por otra cultura hace 500 años, hoy empieza una mezcla de resurrección con nuevas invasiones, uh-huh, es decir, cada cultura efectivamente lo significaría distinto, pero me da la impresión de que todas las culturas tienen su Capricornio. Nosotros lo describimos a la occidental, Capricornios muy rígidos y muy dominantes, en algunas otras culturas también será así y en otras no tanto. Y todas las culturas están experimentando la ola y los vientos acuarianos, y por los pocos indicios que tengo, los jóvenes de todas las culturas, me animo a imaginar, por 2 o 3 informaciones así muy coincidentes que he escuchado, que provienen de culturas muy diferentes a la nuestra, parece que los jóvenes de todas las culturas son diferentes a los anteriores y vienen uh-huh, con nuevas capacidades perceptivas y de procesar la realidad. Me parece que va por ahí, no sé.
Bien, no, estaba bueno aclararlo y creo que el recorrido que hiciste deja más o menos claro esto que significa el tema del acuario. Sí, lo tenemos que decir una y otra vez, está bien, Andrés, porque no nos termina, o sea, nosotros decimos que uno mira siempre desde la subjetividad del observador y la cultura en que está, pero después cuando nos ponemos a hablar de las cosas, obviamente nos acomodamos a eso y es bueno recordar cada tanto que lo estamos viendo desde nosotros y que otros lo verán de otra manera. Una última cosa que quiero agregar, dije que lo dije al pasar, que la era que terminó, la era de Piscis, que era una era como de universalización, digamos, donde el planeta se convirtió en uno solo porque todo el mundo se contactó con todo el mundo, como fuera. Piscis tenía como contracara la energía de Virgo, que es la energía de la obediencia, la subordinación, la despersonalización para responder a un orden más amplio. Por eso crecieron todas aquellas cosas que tenían súbditos, desde los imperios o los reinos hasta los estados nacionales o las religiones. El opuesto de Acuario es Leo, y Leo es la energía de la individualidad. En su versión más berreta es la energía de creerse un ser diferente, único e individual. Yo hago las cosas como me gusta. Hemos hablado mucho de esto cuando hablamos de Leo en estos programas de Conversaciones del Cielo y la Tierra. Nos salió bien lindo eso. Pero en su versión más madura, Leo es el hecho de que cada uno tenemos que pararnos sobre nosotros mismos y no sobre la mera subordinación a lo colectivo, porque desde nosotros mismos podemos conectar con lo colectivo de una manera más adulta, más madura, más libre, más creativa, que si nos subordinamos todos a un orden que viene impuesto teóricamente de afuera, en la práctica por unos pocos. Entonces, uno de los modos de vivir esta oleada acuariana es el desafío de ser nosotros mismos, de hacernos cargo de nosotros mismos. Esto, que es de lo que huyen despavoridas mayorías que necesitan refugiarse de vuelta en subordinaciones a sectas, a obligaciones, a religiones, etcétera, a partidos dogmáticos, a partidos políticos dogmáticos o lo que sea. Este es el gran desafío de ser nosotros mismos. El liberalismo, que fue el primer gran movimiento, digamos así, que anticipó la era de Acuario, es una versión muy berreta de eso también. Dice, cada uno hace lo que quiere. Lo que pasa es que cada uno no, algunos pocos hacen lo que quieren. Alguien dijo que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, pero la versión acuariana es mi libertad comienza donde comienza la libertad del otro. Es decir, o todos o nadie, digamos así. Pero esto desde la individualidad. Y hoy estamos invitados, por no decir obligados, a vivir en un nivel de diversidad de posibilidades, de elecciones, de etapas de vida, digamos, no vivimos la vida por un camino lineal, sino con grandes bifurcaciones, que nos obliga a desarrollar ese centro interior desde el cual responder a la vida y también desde el cual articularnos con los demás, porque si no, quedamos girando en el vacío. No quería dejar de agregar este toque leonino, digamos. Bien. Y me acordaba hoy, mientras pensaba en Acuario, el programa que hicimos sobre cáncer también. Porque cuando hicimos el programa sobre cáncer, dijimos, ¿qué está pasando con cáncer en la era de Acuario? Y veíamos que había como un doble movimiento, un movimiento de apertura y un movimiento de cerrazón, de conservadorismo. Y ahora, hablando de Acuario, por lo menos yo lo veo más claro, es decir, nuestra necesidad de seguridad y protección emocional, ¿qué hace frente a semejante nivel de apertura, de inmensidad, de imprevisibilidad, de creatividad de la vida? Quizá también volver a escuchar Cáncer ahora se entienda un poco más por qué grandes masas están tan asustadas y por qué en algún lugar de nosotros alguien está asustado. Muchos de nuestros ataques de pánico y esas cosas provienen de ese sentimiento. Como quiera que sea, fascinante época para vivirla, pero hay que amacarse, hay que amacarse. Tiene un lado muy fascinante para los que nos hemos entusiasmado con ello, pero también tiene un lado que tiene que ver con la soledad. Hay una soledad acuariana. La soledad tiene diversas facetas, modos y caras.
La soledad acuariana es el reconocimiento de que todo pasa, dura lo que dura y se va, y que en el fondo, en un cierto sentido, estamos solos. Pero esto contrapuntea con el hecho de que en realidad estamos todos entramados en red con todos. Al final, para cerrar, elegí una canción que hacía más hincapié en esa soledad que en el hecho de que estamos todos entramados y conectados. Pero es una canción tan linda, que lo muestra tan amorosamente, que dije, bueno, quizá quede un dejo de dramatismo de la era Acuario, que no estaría bueno, pero bueno, también va a quedar un dejo muy amoroso. La debes tener por ahí. Sí, ya está pronta. Es una canción muy linda para verla en YouTube, la cantan dos mujeres, no por nada, una argentina y una uruguaya, Charo Bogarín y Malena Muyala. Y bueno, y para mí es una buena manera de despedirnos hasta dentro de 15 días en que hablaremos de Piscis. Ahí va. Y recordamos que los audios están quedando colgados en YouTube, ya sea en el canal de la radio como en el tuyo, ¿verdad? Así es, en los dos. Y que nos veremos en Aiguá. Tenemos otro programa dentro de 15 días, pero después nos veremos el 22 y 23, viernes y sábado, 21, 23 y 24 de noviembre. Andaré por Aiguá y seguramente haremos actividades que estamos organizando. Impecable. Bueno, Goyo, quedamos con el tema. Te agradecemos mucho la conexión, esta posibilidad de compartir, y entonces nos encontramos en 15 días. Bueno, un abrazo grandote para la familia grande y chica y cósmica y acuariana de Aiguá. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino pasarán, pasarán. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan solos. Vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido. Todo para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso retan en un mercado inmenso. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa. Pasa el tren de la ocasión, pasan padres,
amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado solo, llevarás tu cansancio, manos, tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Ciega, la luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasa el día del amor, paso firme de las cosas que no